recibimos a nuestro primer entrevistado de la jornada, Eli. Se trata ni más ni menos que del precandidato a presidente de la nación del partido Principios y Valores. Estamos hablando del economista, político, referente peronista, pero por sobre todas las cosas, nuestro ferretero amigo Guillermo Moreno. Buenas tardes, Guillermo. Somos Bruno Mencia y Eliana Olmedo desde Radio Nacional Resistencia. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal la mesa? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes, como siempre. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Guillermo, antes que nada, nos acabamos de enterar que hay una definición de la lista de suspender el acto de cierre de campaña debido al caso que estremeció a la provincia de Buenos Aires y al resto del país, ¿verdad? Sí, en realidad el cierre de campaña nosotros lo hicimos el domingo en un acto en Florencio Varela que hubo como 100.000 personas, ahí están las fotos que lo demuestran. Hoy había actividades en todos los distritos de proselitistas y bueno, le hemos pedido a los compañeros que nos solidaricemos con la familia y suspendamos todas las actividades. Y esto es lo que se está haciendo, ¿no? Obviamente actividades que tienen que ver con la organización del comicio, eso no se puede suspender, pero todas las actividades públicas y que tienen algún conato de alegría, siempre en un hecho cívico como esto de alegría, les pedimos que respetemos el luto que tiene que tener la familia, obviamente, en este momento. Un momento tan particular, ¿no? Tan difícil para la familia y para toda la sociedad argentina, porque el que no tiene una hija de 11 años tiene una nieta de 11 años, la vida es así que imagínate que esto nos pega a todos. Bien, Moreno, ¿cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Eliana. Y bueno, justamente un tema que sin lugar a dudas forma parte de la agenda de la gente en general, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad. Y ya me meto de cara de lleno también a la entrevista. ¿Y cuáles son sus planes, ¿no? Sus proyectos. Sabemos que se puede acceder al plan económico y a las propuestas de campaña a través del sitio web que tiene principios y valores. Pero bueno, sabemos que la seguridad es un tema. ¿Y cómo ve usted esto y cómo se podría abordar para prevenir? Mire, esto tiene dos enfoques. El enfoque que tiene que ver con que el presidente se tiene que hacer cargo de la seguridad de su pueblo y para eso nosotros lo que planteamos es declarar la emergencia en seguridad de tal manera que se facilite la firma de los convenios correspondientes con los gobernadores para cederle al presidente de la nación el mando de la fuerza policial de la provincia respectiva. Todos los jefes de policía, todos, a las órdenes del presidente, salvo que el gobernador no quiera firmar la cesión por 6 meses del mando. El gobernador tiene derecho a hacerlo, pero yo entiendo que facilitarle la tarea al gobernador también. Mire, cuando hay una guerra de estas características tiene que haber un solo comando. Y el presidente de 6 a 9 de la mañana solamente se ocupa de la seguridad de su pueblo. De 6 a 9 de la mañana, todos los días de Dios, 7 por 7. Y para eso todos los jefes de policía de las fuerzas provinciales o federales a manos del presidente. Esto implica a su vez que nos tenemos que dar cuenta que nadie se organiza para vivir de lo ajeno yéndole a robar a una nena de 11 años un celular. Porque una cosa es que usted me diga que hay una banda organizada que va a saltar un banco un fin de semana y vacía toda la coja de seguridad o organiza un plan para robar un camión de caudales. Bueno, usted con eso termina siendo una película, como lo hemos visto hasta el cansancio. Ahora, otra cosa es que te dejen una familia deshecha por un celular. Eso no puede pasar. Y eso tiene una sola responsabilidad, una causa inicial, que es el Paco. Y ahí sí, hay que ser bien contundente. Y lo dije. El primer día de mandato a Nordelta, que es donde se origina esta historia. No en la villa, no en las barriadas, no que los peruanos, que los paraguayos, que no vengan con todas esas estupideces. Esto es Nordelta. ¿Está bien? Un country de la zona de Tigre. Hay que terminar con esta tontería. Y los que producen y comercializan Paco sepan que van a confrontar con el presidente. No con el ministro de Seguridad, con un juez, con el fiscal, qué sé yo, qué sé cuánto. El presidente en persona. No es voluntad política, es poner el cuerpo. El presidente se tiene que hacer cargo de este tema.
No, porque el presidente tiene que tener voluntad política y entonces le da una instrucción al ministro, que le da una instrucción al secretario y que el jefe de policía y que No, mire, muchachos, hay que terminarla. El presidente, para eso tiene los atributos del mando, pone el cuerpo y termina el tema del Paco. Ahora, está claro que eso el presidente lo va a hacer. Y después tenemos la segunda consecuencia, que es el síndrome de abstinencia. Ya que ustedes van a tener un número importante, a Capital y Gran Buenos Aires estamos hablando de 250.000 almas que están sujetas a esta droga y que a los 3-4 días están dando vuelta por ahí. Ahí la comunidad se tiene que hacer cargo. Por eso nosotros estamos planteando hacer el Ministerio de la Comunidad. 2 ministerios importantísimos. El primero, de desarrollo económico, porque no alcanza con que la economía crezca, hay que distribuir bien. Y segundo, el de la comunidad. No puede ser que se haya perdido el criterio de comunidad y que todo sea competencia. Mire, en este gobierno también parece que todo es competencia y la supervivencia del más apto. Mire, el peronismo es solidaridad, es amor. Es la posibilidad de que te encuentres con tus semejantes. No es competir, no es todo el tiempo, ay, a ver, estas son las visiones anglófilas de la vida. Lamentablemente, a través de estos espacios socialdemócratas que hoy gobiernan en la Argentina, esto también ha penetrado. Porque usted no se olvide que la socialdemocracia que hoy gobierna la Argentina, esto también tiene un origen británico, ¿eh? Son las ideas británicas las que están gobernando la Argentina a través de estos socialdemócratas como Alberto Fernández y compañía, ¿eh? Que no tienen nada de peronista estos muchachos, ¿eh? Nada, yo los conozco hace 30 años. Nada de peronistas tienen esto, ¿eh? Nada. Por eso el gobierno termina enfrascado en este fracaso rotundo, que lo sabíamos desde que lamentablemente Cristina Kirchner lo eligió en una decisión irresponsable, que nadie sabe por qué se le ocurrió tomarla en soledad, ¿no? Porque así no se toman las decisiones de gobierno. Así no se toma ninguna decisión, salvo que viva solo. Porque si vos vivís en pareja, tenés que consensuar lo que vas a cenar esta noche. Bueno, tomar una decisión en soledad, irresponsable, y así está el país. Claro. Guillermo, lo que le quería consultar es, bueno, me quedé con esta primera medida que dice que, bueno, primer día en Casa Rosada a Nordelta directamente, vamos para Nordelta. ¿Comparte entonces, o por lo menos hay algún tipo de afinidad respecto a este último documento del Grupo de Puebla en el que especificaban que la lucha por el narcotráfico tenía que arrancar justamente donde están las ingenierías económicas y no en el narcomenudeo de los barrios populares, digamos? ¿Iría por ese lado? Sí, pero no porque lo digan los socialdemócratas de claro. Puebla, sino porque lo dice el sentido común, amigo. Justo me venís a mencionar la cuna de la socialdemocracia. En Hispanoamérica, ¿qué tienen que hacer los socialdemócratas en Hispanoamérica? No tienen nada para hacer. Que se vayan a Europa a ver si resuelven algún tema. No lo resuelven tampoco, Europa está en guerra en este momento. Esas son doctrinas foráneas que no tienen nada que ver con el ser nacional. Para eso tenés el peronismo acá, ¿está bien? Que es un ejemplo de cómo se tiene que entender la solución de los problemas en Hispanoamérica. Esta Puebla, la verdad que justo me pusiste un documento que no tiene nada que ver con nuestro espacio, ¿está bien? Aparte, yo no estoy hablando de Nordelta por un tema económico. Ahí están los que producen y circulan esa mercadería, como todo en la economía. Después viene obviamente la circulación del dinero, segunda instancia. Muchachos, hay que trazar la raya. De un lado está la luz y del otro lado está la oscuridad. De un lado está el bien y del otro lado está el mal. Si van a transitar por el lado del mal, van a enfrentarse al presidente, punto. Y no como esa tontería que están haciendo en El Salvador, porque eso también está horrible, horrible. Este Morales o este chico de Salvador son todos iguales. Se hacen los guapos, Morales, el vicepresidente de la reta. Se hacen los guapos con los débiles. Después cuando los mira fijo tiemblan como una hoja. Siempre respetando la ley y el orden. Siempre respetando los derechos humanos. Siempre sabiendo que incluso el delincuente tiene alma. Pero hay que terminarla, muchachos. ¿Cómo van a matar una chiquita de 11 años? ¿Dónde se vio eso? Ahora, obviamente que iban al voleo, ¿no? Iban pasados de rosca. Porque vos, una chiquita de 11 años, no se puede ni defender. Con la gravedad de que tienen 14 años, Guillermo. No, ahora ya agarraron a otros, parece que ya no.
Al momento hay 7 quiso. detenidos, ¿no? Pero sabemos que la droga ya actualmente golpea directamente a las infancias. Y sabemos que, lógicamente, todo esto viene de la mano de la desigualdad, y una cosa lleva a la otra y demás. Y si hay algo que está muy relacionado con la igualdad, tiene que ver con el peronismo. Y usted Claro. se plantea como un hombre peronista de Perón, que viene con el peronismo adentro. Le pregunto, ¿en qué momento usted siente que el peronismo actual, si se quiere, dejó de ser peronismo? Mire, es como toda una secuencia de fotos. Finalmente una película es una secuencia de fotos. Hasta que no las ves todas juntas y te la pasan a una determinada velocidad, no comprendes lo que está pasando. Yo te diría que el origen de esto es la devaluación del 2014, de Kicillof, autorizado por Cristina. Innecesariamente deterioraron el salario, porque vos sabés que toda devaluación que no es compensada deteriora el salario. Y encima cometieron un error comunicacional, que es no hacerse cargo, le echaron la culpa a Aranguren. Aranguren, ese que era el presidente de Shell, no es inocente de nada, pero en este caso no fue culpable de la devaluación. ¿Y por qué hicieron eso? Bueno, porque es un estilo que claramente no es peronista. El peronista se hace cargo de sus actos, de cara al sol. Bueno, ahí me parece que empezó esto. Después continuó con eso de Cristina hablando de unidad ciudadana, que no se entendía bien qué quería hacer, tercer movimiento histórico, que son estas tonterías radicales, ¿viste? Que empezó en la época de Alfonsín. Después se le pegó Moró, se le pegaron Santoro, todos los tipos que estuvieron en contra de Kirchner después están a favor de Cristina. ¿Quién cambió? ¿Moró o Cristina? Ahora que Moró y Santoro encabeza la lista de ellos acá en la capital. ¿Cambió Santoro o cambió Cristina? ¿Cambió Moró o cambió Cristina? Y vos lo que escuchás hablar y te das cuenta que Moró no cambió nada, sigue siendo el mismo radical de siempre. Radical alfonsinista sigue siendo el mismo de siempre, y Santoro sigue siendo el mismo de siempre. Bueno, evidentemente evidentemente, y termina eligiendo a Alberto Fernández hambriando al pueblo, que no tiene nada que ver con la década ganada. Vos imaginate que hace 3 semanas decidieron aumentar el maíz. Yo le puedo dar a Massa, el beneficio de la duda o el beneficio de la ignorancia. Porque es un abogado que puede saber qué significa aumentar el maíz en la mesa de los argentinos. No, si no comemos polenta. No, claro, no se da cuenta que alimenta a la vaca que te dan la leche, las ponedoras que te ponen el huevo, que es un filot. Hasta puede no saber lo que es una granja de peces. Ahora, Cristina no, porque lo ha hablado conmigo hasta el cansancio. Por eso no nos metíamos nunca con el maíz, ¿no? Ni con el maíz ni con el trigo. Cristina no le podés dar el beneficio de la duda. Es duro decir esto, es duro. Pero, viste, con la verdad, con la mentira no llegamos a ningún lado. Es hora de poner la verdad arriba de la mesa. Guillermo, a mí me gustaría hacer una pregunta un poco más en el plano filosófico de este escenario de paso que se está viendo de cara al domingo. Bueno, Unión por la Patria, que es la fuerza que hoy forma gran parte del peronismo, del Partido Justicialista, digamos, tiene a Sergio Massa, a Juan Grabois como precandidatos, pero en otras listas se ven otros referentes del peronismo como Juan Schiaretti, Randazzo, Guillermo Moreno, Julio Bárbaro. ¿Por qué, en qué momento se ha perdido el foco de la conducción para que haya tantas listas con tantos referentes que han salido del seno del peronismo? Bueno, en el caso de Julio Bárbaro, viste que tuvo un traspié, le bajaron la lista. De hecho, la hija de Julio Bárbaro acaba de grabar un spot cantando la canción que nos hizo famoso a nosotros, digamos, en términos comunicacionales. Los demás, Schiaretti está diciendo que quería arreglar con la reta. Claro. Bueno, es raro, viste, que vos digas que sos peronista y querés arreglar con la reta. Yo la verdad que, no te digo que me defraudó, pero un fundador de Juventud Peronista que termine arreglando con la reta, la verdad que no lo entiendo. Y este gobierno, por los frutos se conoce en árbol. Un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser peronista. Así que si vos empezás a despejar,
No queda mucho, me parece, ¿eh? No queda. Y bueno, yo qué querés que te diga. Este gobierno no es peronista, es socialdemócrata, el propio presidente lo confesó. El compañero Bárbaro tuvo inconveniente, tuvo que bajar la lista, y Schiaretti no lo entiendo, o sea, va a votar al peronismo y después arregla con la reta. ¿Qué tipo de peronismo es eso? ¿Cómo usted ve, aprovecho ya que lo menciona a Schiaretti, esta cuestión de Cambiemos, a Schiaretti, por ejemplo, y a Pichetto? ¿Qué les pasó? ¿Qué entiende usted que les pasó? No, Pichetto yo lo tengo más claro que Schiaretti. Pichetto era secretario, escúcheme, estaba en el Consejo Nacional del partido conmigo. Claro. Dentro de la secretaría era el responsable de la política y nadie le avisó que iban a elegir a Alberto Fernández. Una falta de respeto es lo que hizo Cristina. A mí tampoco me avisó. ¿Qué le costaba consensuar? ¿O pensamos que las decisiones en un país se toman así, te levantás un día y tomás la decisión? O la pensé y que no tenés duda de que te podés equivocar. ¿Cómo funciona esto? ¿No? ¿Ustedes piensan que en la década ganada la hicimos así, con el presidente levantándose y tomando una decisión tras otra sin consultar? Ridículo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Cristina me llamaba a la mañana y me decía, Moreno, tenés que hacer esto en comercio? La segunda vez que me decía esto, le digo, mire, venga usted. Si sabe tanto, venga usted. Pero no es así la vida. O vos vas al médico y le explicás lo que te tiene que dar, recetar. Se supone que en el movimiento peronista cada uno se especializó en un tema y sabe lo que tiene que hacer. Para eso es un proyecto colectivo. ¿Para cuándo cambiaron? Y yo creo que, se lo estoy diciendo, allá para el 2014 la cosa empezó a cambiar. Empezó a cambiar. Y se hicieron de estas doctrinas extrañas, esta tontería del Grupo Puebla, estas cosas que no tienen nada que ver con nosotros. No tienen nada que ver con nosotros, muchachos. Tiene nada que ver con nosotros somos peronistas. No tenemos nada que ver con esas doctrinas europeas. ¿No? Ni progresistas, ni socialdemócratas, ni de izquierda, ni todas esas pavadas, somos peronistas. Y aparte somos la doctrina verdadera. Ahora, el problema es que me parece que se empezaron a confundir. Te vuelvo a decir, de repente estos muchachos de carta abierta parecía que eran los que manejaban el gobierno. Y tras Cartote aparecieron los Moró, los Kicillof, los Santoro. Mirá cómo terminamos. Bueno, me parece que el único hallazgo que tuvimos nosotros es que nos dimos cuenta que por ahí la cosa no caminaba, que esto iba a terminar muy mal, y construimos otra herramienta electoral del movimiento peronista, que es principios y valores. Yo te digo otra cosa más, ¿eh? ¿Vos estás segura que Massa va a llegar al 22 de octubre como ministro de Economía? Y si no es ministro de Economía, se queda sin candidato el oficialismo, ¿eh? O va a salir a explicar, como explicó el otro día, que va a ser el presidente que va a luchar contra la inflación, cuando es ministro, lo único que hace es aumentar la inflación. Dice que quiere aumentar el salario real. Y esto es falso, de toda falsedad. Cualquiera que haya estudiado un poquito de economía ve el acuerdo con el fondo y sabe que eso es mentira. No lo puede hacer, salvo que no quiera cumplir con lo que firmó. Porque lo que firmó está mal hecho, es para deteriorar el salario, no para hacer crecer el salario. Bueno, y vos lo sabés por tu vida. ¿O dónde viste vos que un acuerdo con el fondo hecho como lo hicieron te permita que aumente el salario? ¿Para qué miente Massa? Ayer hizo esa declaración. ¿Vos lo escuchaste tanto como yo? Entonces, pone a su propia gente, como pueden ser ustedes, en una situación ridícula. Tener que votar a Massa creyéndole una mentira que saben que es mentira. Porque ni siquiera es, viste, una mentirita que vos decís, no, bueno, me engañó. Vos sabés que es mentira. Va, hace un acto y le dice a los trabajadores voy a aumentar el salario real. Y es cara dura. Se acaba de firmar con el fondo que es exactamente al revés. Por el fondo, no, por él. Porque vos podés poner con el fondo, como decimos nosotros, acordar con el fondo y decir, mira, la deuda la tiene que pagar la Sociedad Rural Argentina. La de acá, la del predio de Palermo, 1000 familias. Entonces, no, mirá, se van a enojar. Bueno, está todo bien. Pero entonces, si no la paga la Sociedad Rural Argentina, la paga el pueblo. Ahora, lo que vos no podés decir es, va a pagar la deuda del pueblo, porque no decís que la va a pagar la Sociedad Rural, y encima por el otro lado decís que vas a hacer crecer el salario real.
estás mintiendo descaradamente. Bueno, un momento que la sociedad se perturba. Como estás perturbado vos en este momento, si pensaba votar a Massa. Entonces, o los chicos de la Cámpora. Entonces, ¿cómo hacen? Y bueno, se les empieza a armar un lío en la cabeza, que después, viste, se enferman y tienen un montón de cosas, porque lo peor que te puede pasar en la vida es la incoherencia. Lo peor. Guillermo, tenemos que ir cerrando el programa, pero no nos queremos ir sin antes hacerle la pregunta que lógicamente va a englobar todo, que es... A ver si yo la entiendo. Cada vez que pregunta más hace que voy a hacer en el balotaje. No. Dale, entonces dale, a ver. ¿Por qué aunque hay no era que mala, no era no mala. Es mala, tampoco, no es mala. Primero que nada, entonces, si quiere responder las dos en una, es, ¿por qué hay que votarlo a Guillermo Moreno? Miren, porque el peronismo son los únicos que no fracasamos. El peronismo no fracasó en este siglo. Fracasaron los radicales en la alianza y con Macri. Fracasaron los liberales y los neoliberales con Macri. Fracasaron los progresistas con la alianza y con Alberto. En este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Hicimos crecer el país, bajó la pobreza, bajó la indigencia, exportabas más de lo que importabas, tenías equilibrio fiscal. Llenabas el tanque de nafta de tu auto y no tenías que sacar un crédito. Llegaba tu cumpleaños, hacías una fiesta y no les decías a los invitados a venir con la viandita. Llegaba el Día del Padre y podías invitar a tus hijos y a tus nietos. ¿No te daba vergüenza decir, che, tráiganse ustedes los chorizos y yo pongo el carbón? Basta, esto es la Argentina, che. Dejémonos de embromar. Por eso tenés que votar la propuesta peronista. Guillermo Moreno, precandidato a presidente. Lista 137.